Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a explicar un poquito cómo funciona el proyecto de base de datos. Pues primero empezamos, ¿verdad?, con el source de todos los datos, que sería este archivo de Excel, donde tenemos cuatro tablas con información de pacientes, enfermeras, consultas y tratamientos. Para empezar, lo que hice fue crear las tablas, perdón, crear la base de datos, sí, y las tablas en SQL Server. En mi base de datos se llama examen uno y creé las tablas, pero estas estaban vacías. Solamente creé las tablas con sus columnas y asigné las primary keys. ¿Ok? Para poder pasar la información y hacer el proceso de ETL, tuve que utilizar el Visual Studio. Entonces, con el Visual Studio, lo que se hizo fue, pues, creé estos distintos data flow tasks, uno para cada tabla, y cada uno de los data flow tasks, pues, está conformado de la siguiente manera. Empezamos con un Excel source donde seleccionamos el origen de los datos y vamos seleccionando cada una de las tablas o pestañas, ¿verdad?, donde está la información. El aggregate es para seleccionar qué información es la que vamos a pasar del Excel a el SQL. Vamos a pasar a SQL. ¿Cuál es la información que queremos mover? Y por último, el OLEDB Destination. Pues en este caso, pues el OLEDB Destination, como ya tenía las bases de datos, las bases de datos y las tablas creadas, únicamente me aseguré de crear la conexión a la base de datos. Seleccioné mi conexión y escogí cuál era la tabla a la que lo quería mover. En este caso, pues sería paciente. Luego revisamos un poquito el mapping. Ok, esto por algún problema se me tuvo que haber desconectado, pero listo, lo volvemos a conectar y ya. Y esto sucedería lo mismo, pues, o tendríamos la misma estructura para cada uno de los data flow tasks. Aquí supongo que tengo el mismo error en el mapping, o no. Ok, solo de revisar el mapping, ya está. Eh, Todo es lo mismo, salvo para las últimas dos, para consulta, que en consulta y también en tratamiento agregué esta parte que dice aggregate. Esto lo que hace es, perdón, este data conversion, esto lo que hace es que selecciono, ¿verdad?, estas columnas para cambiarlas a un tipo de dato que sea entero. ¿Ok? Y por último, pues aquí lo mismo, selecciono mi tabla en la base de datos. Y vamos a darle una revisada también a lo que sería tratamientos. Lo mismo, aquí el mapping, todo está bien, ok. Y por último, creé este Data Flow Task. Este es para una nueva tabla que creé. Esta tabla se llama Consultas Overview y básicamente sería el resultado de todas las consultas. El resultado, entiéndase por la consulta más tratamiento. Sería una combinación entre estas dos tablas. Y la estructura es la siguiente. Empezamos con el Excel Source, el aggregate, ¿verdad? La información bueno, el Excel Source con la información de consultas, el aggregate con la información de consultas, el data conversion, aquí pues todos los IDs los pasé a enteros, los convertimos a enteros. Luego, aquí es donde hacemos la mezcla y es el lookup lo que nos ayuda a hacer esta mezcla. En el lookup, pues la tabla a buscar va a ser tratamiento. Entonces aquí es donde hacemos la mezcla, ¿verdad? Y en columnas vemos, ¿verdad?, que la única relación que tengo es entre el ID consulta con el consulta ID, perdón, el consulta ID que tengo en mi tabla consultas con el consulta ID que tengo en mi tabla de tratamientos. Entonces, en base a esto, una vez me encuentre el ID de consulta, quiero que me extraiga tanto esa información como información de tratamiento y medicamento. Y una vez esté esto completado, nos pasamos al OLEDB Destination, ¿verdad? Y aquí, pues como esta tabla no la tenía creada, aquí sí usé un script, que en este script básicamente es esto, todo esto, simplemente eliminé estas primeras tres, que como pueden ver son los mismos estos tres, estas primeras tres columnas son las mismas tres columnas siguientes, salvo que eh, estas están como flotantes y yo las necesito como enteras. Entonces los dejo así y listo. Ok, entonces básicamente ya una vez ejecutando todos estos data flow tasks, se migró mi información hacia SQL, lo cual lo podemos encontrar aquí. Vamos a seleccionar esta data. Ok, podemos ver, aquí está consulta overview, que es la mezcla entre consultas y tratamiento.
Por último, pues vamos a revisar lo que sería el diagrama, que es el siguiente. Aquí está, así están relacionadas todas nuestras tablas. Eh, Vamos a esperar un momentito. Listo. Así están relacionadas las tablas. Así estarían relacionadas. Y pues eso. Eso sería con respecto a la primera parte del examen, que es el proceso de ETL. Ahora vamos a pasar al proceso de migración de la base de datos de SQL Server a MySQL. Como pueden ver, aquí ya tengo yo migrada la base de datos, pero vamos a ver un poquito cómo lo hice. Nos vamos a la pestaña Database y nos vamos al Migration Wizard. Una vez nos abre el Migration Wizard, abrimos el ODBC Administrator. Esto, pues tenemos que crear uno, que hay aquí me da un error, pero sigue funcionando sin problema. Entonces aquí tenemos que crear uno, pues en este caso yo había creado uno para prueba, ¿verdad? Que es este ODBC Examen Test. Entonces, pero simplemente le damos en Add y SQL Server. Aquí escribimos el nombre que queremos y aquí el servidor, pues escribiríamos como local. Solamente eso, local entre paréntesis. Y le daríamos en Finish. En este caso, pues como ya lo tengo, lo voy a omitir. Entonces vamos a darle clic luego a Start Migration. Sistema de base de datos, escogemos Microsoft SQL Server. En el DSN vamos a escoger el que acabamos de crear, que sería el examen test o debe ser examen test. Y luego para password vamos a poner Storing Vault y vamos a escribir la password, ¿verdad? Que con la que iniciamos sesión en MySQL. ¿Ok? Luego podemos dar clic en Next. Aquí seleccionamos Localhost and Store Connection. Aquí algo muy importante es que no siempre va a aparecer, entonces si no nos aparece nos vamos a Manage Store Connections y aquí simplemente creamos en New, le damos clic en New y aquí nos va a mandar a crear una conexión. Aquí ponemos localhost. Localhost. En este caso, pues como ya la tengo creada, voy a eliminarla y solo quedo con la que ya tenía. Solo me quedo con la que ya tenía creada. Entonces aquí volvemos a dar clic en Store Vault para la contraseña y listo. Ups, damos OK y podemos proceder a siguiente. Aquí pues damos en siguiente y aquí nos pregunta cuál es la base de datos a mover o a migrar. En este caso pues examen 1. Clic en Next. Next, todas las configuraciones las vamos a estar dejando por defecto, así que de aquí en adelante sería simplemente dar Next, clic en Next. Aquí nos informa si ha encontrado algún problema para migrar la información. No he encontrado problemas en mi caso, pero sí he encontrado una advertencia. Si queremos ver las advertencias y problemas, aquí en View vamos a seleccionar All Objects y aquí podemos ver, aquí vamos desglosando, ¿verdad? Las partes para ver cuál es, dónde está el problema. En mi caso, pues el warning es con respecto a los diagramas. El diagrama, pues que creamos en SQL, no se pudo o tiene algún problema. Entonces me está dando algún error, por eso me está mostrando el warning. Sin embargo, pues esto no es relevante o no es un blocker, no me imposibilita continuar con la migración. Así que vamos a dar clic en Next. Y aquí pues simplemente seguir dando clic en Next. Eh, ok, aquí me está preguntando esto porque ya tengo esta base de datos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente cerrar porque ya tengo la base de datos creada. Entonces me estaría dando error. Ok, entonces pues, pero de ese punto en adelante simplemente sería dar Next. Clic en Next y Next. Luego vamos a ver un poquito las tablas para ver que efectivamente se transfirió la data y aquí tenemos enfermera, aquí tenemos por ejemplo también consulta overview, podemos ver consulta y ahí está. Entonces eso sería todo y eso sería todo pues para la segunda parte de migración de una base de datos para el examen. Muchas gracias.